Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Soy Lirios Botella y en esta ocasión traigo una canción que se titula Nunca, en acústico, del grupo mexicano Zoé, cuyo líder es León Larregui. Me la habéis pedido en los comentarios, me habéis hecho esta sugerencia, así que vamos a analizarla como siempre en este canal. Hacemos atendiendo a los tres pilares fundamentales para un artista que son el sonido, la imagen y el discurso. Así que vamos allá. En primer lugar, nos encontramos con un escenario donde se está grabando una actuación en acústico, en directo, lleno de mucha gente, de muchos músicos, y también se ve bastante gente en el público. Está el cantante con un micrófono vintage que le da una estética muy especial y vemos que tiene una mesita al lado donde tiene cositas y coge una libreta y empieza a escribir. Me da la sensación de que él está como si estuviera en su casa anotando sus cosas, las ideas que le vienen a la mente, está creando en medio de esta actuación. Está empezando la intro de esta canción y van apareciendo instrumentos como puede ser un violín, como puede ser una guitarra, pero llama la atención el hecho de que aparece una máquina de escribir de estas antiguas que hoy en día prácticamente no se utilizan, y supongo que está ahí para darle algún efecto acústico a lo que es esta pieza. Nunca me digas que no puedo, nunca me digas que creer. No ves que ya no tengo miedo. Empieza el cantante a decir las primeras palabras, ¿no? Y lo primero que dice es, nunca me digas que no puedo. Es una especie de reflexión íntima que la está contando de una forma muy sutil, muy suave. Supongo que va a contarnos algo bastante personal. Vamos a ver. No me pongas tus cadenas y perdóname si no te sigo, pero me aburre caminar. Me da la sensación de que se mezclan los músicos con el público, ¿no? Es como si fuera una extensión de la casa de alguien, ¿no? Donde está allí con sus cosas, sus historias, y ves elementos de una casa como es una lámpara, como es una jaula, una mesita con cosas, alfombras y demás, y como que ese público está allí dentro viendo en primera persona lo que está sucediendo en la mente de un artista. Construí unas alas de cartón y voy a intentar llegar al sol, aunque me muera de calor. En esta parte, que parece como un preestribillo o algo así, aparece la presencia de una voz femenina haciendo unos coros como líricos con mucha reverb y que se escuchan como muy lejos, ¿no? Que contrasta pues con la voz dulce y más cercana en cuanto a plano vocal del solista principal.
crea una atmósfera muy bonita y muy envolvente, acogedora. Y también aparecen unas marimbas o xilófonos haciendo unas melodías aquí que tienen unas ciertas disonancias que nos recuerdan un poco la música psicodélica, ¿no? Es como una música que es como de dentro de uno mismo, ¿no? Me recuerda a mí este tipo de música de otras épocas y de un estilo muy puntual que es la música psicodélica. Aquí destaca la voz del cantante que es muy aguda, como llevando la voz muy a la cabeza, lo que se podría llamar como falsete, y está cantando sin estridencias, de una forma suave, cómoda para él, aunque esté llegando a esas notas tan altas. Se le ve muy cómodo y muy bien en esta tesitura que está alcanzando ahora mismo. Estamos viendo todo tipo de instrumentos, guitarras de varios tipos, batería, bombo, pandereta, sección de cuerdas. Pero vuelvo a intentar. Aparte de esa máquina de escribir, que es todo un detalle, que esos sonidos están haciendo como clic, 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 le están enriqueciendo todo lo que es el paisaje sonoro, por decirlo de alguna manera. Esto de la máquina de escribir en una banda así como de rock o pop, yo nunca lo había visto. Lo había visto en alguna banda de música porque hay una pieza que sí que es como para máquina de escribir y banda, ¿no? Sube ahora la intensidad de la canción con esta sección instrumental en la que veo que además de todos los instrumentos que habíamos nombrado anteriormente, aparece además una trompa, saxofones, o sea que hay una cantidad de instrumentación al servicio de este tema que es impresionante porque se sale de todo lo común de lo que es una banda de rock con sus 5 instrumentos básicos, 4 o 5 instrumentos básicos, y le añade un montón de elementos que le hacen que la canción tenga muchísima calidad. Perdóname si no te sigo, pero me aburre caminar. Parece ser que esa parte instrumental era como el estribillo, porque hemos vuelto a la estrofa de forma suave otra vez, exponiendo otra vez el tema y como volviendo a empezar, ¿no? Me construí unas alas de cartón y voy a intentar llegar al sol, aunque me muera de calor. Qué bonito, estos coros, qué bonito quedan. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito también de la imagen, de la indumentaria. Van casi todos en tonos oscuros, más al negro que a otra cosa. También vemos a alguien con tonos pasteles, pero sobre todo el negro y gris es lo que predomina. Él lleva una chaqueta, debajo una camiseta con unos colores así un poco pasteles y destaca un poco pues el pendiente que lleva así como largo, ¿no?
Vemos que cada uno va con su estilo, hay gente que lleva una corbata, otros llevan un chaleco, es como que cada uno lleva un estilo, pero dentro se han puesto como de acuerdo en el color, que no es un color estridente, es todo así como sobrio, integrado dentro de esa luz íntima que hay en el escenario. Un vuelo en llamas, un bautizo lumino. Cargo los magnetos del amor mientras mis alas, sin más superstición. Podemos decir que es una voz dulce, reflexiva y que está acompañada por unos coros muy bonitos. Parece ser que la chica que hace los coros tiene alguna tabla de efectos en la mano que está moviendo para, supongo que para darle más eco, más como alejar o acercar un poco más esa voz que ella está haciendo. Supongo, me parece que será algo de eso. La que me llevó a abandonar un vuelo en llamas, un bautizo lumino. Cargo los magnetos del amor. Te envuelve como si fuera algo espacial, ¿no? Como si estuvieras en el espacio, esos sonidos de esos xilófonos y esa voz, así como a lo lejos ese coro. Me da esa sensación que es como estar un poco en el espacio, estar un poco como flotando fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Algo así. Mientras mis alas se desintegran y vuelvo a caer una vez más. Vuelvo a caer una vez más. Vamos a hablar ahora un poquito del discurso de la canción. Me da la sensación de que está contando algo de renovarse por dentro y volver a empezar, algo así, porque habla de que como que no quiere que nadie le corte las alas, que se pone unas alas y a volar hacia el sol, que puede ser que caiga, pero bueno, que parece ser que quiere volar. Parece ser que la canción ya va como llegando a su fin. Vamos a ver cómo se acaba de resolver esto. Vuelvo a caer una vez más. Vemos que el cantante ha hecho toda la actuación sentado en un taburete, como de una forma relajada, pero transmitiendo mucho y llevando todo ese mundo interior al público que está allí y al público que lo está viendo luego en el videoclip. En el rincón. Y en el rincón. Me quemé. Creo que lo principal de toda esta canción es el ambiente íntimo y toda la instrumentación tan maravillosa que lleva y tan especial, porque es algo bastante fuera de lo común. Pero vuelvo a intentar. El mensaje que nos deja al final es, pero vuelvo a intentar, nos deja un mensaje esperanzador. El discurso de la canción ha sido como renovarse por dentro, probar cosas nuevas, si te caes, pues lo vuelves a intentar y no pasa nada. Este es un poco el mensaje esperanzador que nos da esta canción. En cuanto a imagen, hemos hablado también de un ambiente íntimo, de unos colores cálidos, de estar como si estuviéramos en casa, reflexionando, escuchando cosas de dentro y cogiendo fuerzas para hacer lo que queremos hacer.
Y en cuanto a sonido, pues lo hemos dicho ya varias veces, en una instrumentación bastante extensa, bastante bien equilibrada, todos los elementos se han equilibrado, esa máquina de escribir, esas cuerdas, esos metales, todo, esos instrumentos típicos de una banda de pop rock, todo se ha integrado muy bien aquí y nos ha transportado también un poco al mundo de la música psicodélica, un poco esa mirada espacial un poco envolvente nos ha atrapado aquí en esta canción. Bueno, este ha sido un gran descubrimiento porque yo no conocía este grupo, Zoé, que es de México, y me lo habéis sugerido, me ha encantado, la verdad, descubrir. Voy a escuchar más cosas porque veo que hacen propuestas muy interesantes, diferentes, de calidad y quiero conocer más. Así que, como siempre os digo, podéis, si os ha gustado, podéis dejarme un like, podéis dejarme un comentario, una sugerencia, podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.